administrador de los seminarios oficial, Luis, no está, así que hago la vez de mediador. Hoy temos o seminário de Evelus Rada, não, nesse ciclo de seminários de ressonância magnética 2021. E vai ser a apresentação do diretor, Sérgio Moreno. Sérgio? Muchas gracias, Señor. Buenas tardes. Habrán visto el anuncio del seminario. Evelus puso muchos de sus antecedentes allí, con lo cual a mí solo me queda por agregar que Evelus llegó en 2016 a Bariloche con una beca latinoamericana del CONICET para realizar un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el IB, que espera defender a comienzos del año próximo. El tema dentro de la beca es el desarrollo de materiales avanzados para electrodos de baterías de ion de litio, y lo está llevando a cabo bajo la supervisión de y mía, pero también está trabajando muy intensamente con Enio Lima, y como verán ahora a continuación. Evelus quiero destacar que tiene una base fuerte en la parte ambiental, algo que, si bien no lo pudimos poner en el plan de trabajo, no se pudo contemplar, lo está incorporando en la parte final de su tesis. Así que eso espero que sea motivo de una futura charla. Todo. Bueno, gracias, Sergio, por la presentación y gracias por la invitación a este ciclo de seminarios. Voy a compartir ahora la presentación. ¿Se ve bien ya la presentación? Sí, Evelus, se ve bien. Bueno, yo les voy a hablar de nanoestructuras de óxido de litio manganeso con morfología controlada para baterías de ion de litio, que es en lo que he estado trabajando durante el desarrollo de mi tesis doctoral. Que, como dijo Sergio, está dirigida por él, codirigida por Fabricio Ruiz, y cuento con la valiosísima colaboración de Enio Lima. Entonces, en las últimas 2 décadas se ha dedicado mucho esfuerzo a desarrollar mejores baterías. Y esto se debe a que es parte de las estrategias que se están siguiendo, que son necesarias para pasar del sistema energético actual, que consume un poco más del 80% de combustibles fósiles, a un sistema energético con 0 emisiones netas de dióxido de carbono. Y todo esto con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global para el año 2100 a 2 grados centígrados sobre la temperatura preindustrial. Entonces no sabemos si esto va a ser posible, pero sí está claro que para mediados de siglo, gran parte del suministro de energía en las redes eléctricas y de calor va a provenir de fuentes de energía decarbonizadas, principalmente solar fotovoltaica y eólica. Y también se estima que para el año 2040, un poco más de la mitad de las ventas de vehículos corresponden a vehículos eléctricos e híbridos. Por lo tanto, para estos 2 sectores va a ser necesario contar con dispositivos eficientes para almacenamiento y conversión de energía. Y en estos dispositivos tenemos las baterías, las celdas de combustible y los supercapacitores. Y muchas proyecciones estiman que las baterías van a dominar este mercado al menos durante los próximos 10 años. Entonces vemos en este gráfico que para el año 2030 vamos a tener una cantidad de energía almacenada equivalente a 2.000 gigavatios por hora, probablemente en baterías de ion de litio. Y esto es un orden de magnitud superior a la capacidad de almacenamiento que tenemos actualmente.
Esta energía va a estar almacenada principalmente para aplicaciones de transporte y en menor medida para aplicaciones estacionarias y dispositivos electrónicos. Ahora bien, dependiendo de la aplicación, en las baterías se priorizan distintos aspectos. Por ejemplo, para los vehículos eléctricos es fundamental que las baterías tengan una elevada densidad energética y que sean seguras. En cambio, para la red eléctrica se prioriza más la vida media y el costo. Y en cuanto a los dispositivos portátiles, lo más importante es que tengan una elevada densidad energética en volumen. Y de todos estos parámetros, la densidad energética es el parámetro fundamental para el desarrollo de las baterías. Ahora, ¿por qué baterías de ion de litio? Y vemos en este gráfico los distintos tipos de batería que existen, tanto comerciales como en etapa de estudio, en función de la densidad energética gravimétrica y volumétrica. Y esta línea que marqué acá indica la densidad energética de las baterías que usa el modelo S de Tesla. Y esta otra línea indica la densidad energética que deberán tener las baterías para las próximas generaciones de vehículos eléctricos. Vemos acá en este óvalo violeta las baterías de ion de litio, que es donde estamos ahora. Y fíjense que las baterías de generaciones anteriores, como las de plomo ácido, níquel hidruro y níquel cadmio, al igual que las baterías de ion de potasio y de ion de sodio, que estas están en etapa de estudio, son poco competitivas frente a las baterías de ion de litio, al menos en aplicaciones automotrices. Pero también podemos observar que las baterías de ion de litio aún están lejos de satisfacer los requerimientos de los vehículos de la próxima generación. Y a este lado del gráfico vemos las baterías de litio-aire, de litio-azufre y de litio-metal, que son bastante prometedoras, pero que están en etapa temprana de estudio. Probablemente son las baterías de litio-aire las que van a suplantar las baterías de ion de litio. Pero mientras se solucionan los problemas que estas están presentando ahora, para poder hacerlas comercialmente viables, todavía hay un margen de mejora en el funcionamiento de las baterías de ion de litio y se están estudiando distintas estrategias para esto. Ahora, ¿cómo funcionan las baterías de ion de litio? En esta figura está esquematizada una celda. Las baterías de ion de litio están formadas por una o varias celdas como esta interconectadas. Y los componentes principales de estas celdas son los electrodos, el cátodo y el ánodo, que es entre estos que ocurren las reacciones electroquímicas. Por lo tanto, deben contar con alta conductividad tanto iónica como electrónica. Bueno, los electrodos están dispuestos sobre placas colectoras de corriente, aluminio en el caso del cátodo y cobre en el caso del ánodo, y están conectados externamente por un circuito. A la vez, estos están separados por una membrana que contiene al electrolito y que es aislante eléctricamente, pero que permite el paso de los iones de litio, es permeable a los iones de litio. Entonces, durante el proceso de carga, enviamos un flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo y para balancear las cargas, un número equivalente de iones de litio migra a través del electrolito hacia el ánodo. Y en la descarga ocurre el proceso inverso. El flujo de electrones va desde el ánodo hacia el cátodo y los iones de litio regresan al cátodo. Así que cuando la batería está cargada, los iones de litio están en el ánodo. Y cuando la batería está descargada, los iones de litio están en el cátodo. La composición en peso promedio de los electrodos es aproximadamente 80% del material que es electroquímicamente activo, un 10% de un agente conductor, que generalmente es algún tipo de carbón, y un 10% de un binder, que la función es aglutinar las partículas entre sí.
en base a la estructura cristalina del material, específicamente del cátodo, tenemos materiales por capas, como el óxido de litio-cobalto, materiales espinela, como el óxido de litio-manganeso, y olivina, como el fosfato de litio-hierro. Bueno, hay un proceso importante durante la carga y descarga, que es la formación de una película delgada en la superficie de ambos electrodos, y que es el resultado de distintas reacciones entre el electrolito y la superficie del electrodo. Esta capa se llama glacé por sus siglas en inglés, y dependiendo del espesor de esta capa y de la regularidad con la que crece, puede ser ventajosa o no para el funcionamiento de las baterías. Bueno, otra cosa importante es que los procesos de carga y descarga se llevan a cabo en 3 etapas. En una primera etapa está la difusión en estado sólido del litio, esto es dentro del material activo. Luego hay una transferencia de carga en la interfaz entre el electrodo y el electrolito, y finalmente está la migración del litio a través del electrolito. De estas 3 etapas se cree que la difusión en estado sólido es la que limita la velocidad de carga y descarga. Ahora, para mejorar las baterías de litio actuales, debemos aumentar la densidad energética, aumentar la velocidad de carga y descarga, esto está relacionado con la potencia, aumentar la vida media, es decir, que pueda hacer mayor cantidad de ciclos manteniendo el 80% de la capacidad inicial. Y aparte de la mejora en el funcionamiento, también es necesario disminuir los costos de fabricación y garantizar la sustentabilidad en la fabricación y disposición de las baterías. Esto último implica que exista la posibilidad de reciclaje de los materiales, que es un tema emergente al que se le está dando bastante atención desde el último par de años. Entonces, estos 2 factores, velocidad de carga y descarga y vida media, pueden ser abordados mediante el uso de materiales activos nanoestructurados. Por un lado, con una reducción del tamaño de partícula, estamos reduciendo también la longitud de los caminos de difusión del litio, y esto resulta en una mayor velocidad de carga y descarga. Además, las partículas de escala nanométrica y con morfologías adecuadas presentan mayor resistencia a la tensión que se genera por el cambio de volumen cuando el litio se intercala y se desintercala del material activo. Esto termina provocando una degradación mecánica en el electrodo. Y finalmente, la morfología adecuada también puede prevenir la degradación química del material activo. Entonces, solucionando estos 2 problemas, podemos aumentar la vida media de las baterías. Entonces, en concordancia con los desafíos actuales, nosotros estamos trabajando con el óxido de litio manganeso para cátodos. Las ventajas de este material son: tiene un alto voltaje de operación frente a los otros materiales comerciales, lo que implica que se necesita menor número de celdas por batería. También tiene alta velocidad de carga y descarga, que esto está relacionado con la estructura espinela que permite la difusión del litio en 3 dimensiones. Presenta una buena capacidad específica teórica y además son libres de cobalto, lo que implica menor toxicidad y menor costo. En esta figura vemos las curvas típicas de carga y descarga de este material. Entonces, en el proceso de carga, a medida que los iones de litio van migrando hacia el ánodo, el voltaje de la batería va subiendo, del material va subiendo. Y en el proceso de descarga, los iones de litio van regresando al cátodo y el voltaje va disminuyendo. Uno de los problemas que presenta este material es que si descargamos a voltajes menores a 3 voltios, ocurre un cambio de volumen importante que resulta de una distorsión de Jahn-Teller.
Y se produce un cambio a la fase litio 2 manganeso 2 oxígeno 4, que es una fase electroquímicamente irreversible. Otro de los problemas que presenta este material es la aparición de fracturas a nivel de partícula electrodo por los cambios de volumen durante el ciclado. Y esto deriva en degradación mecánica del material. Y también presenta disolución del manganeso en el electrolito, lo que termina en una degradación química de la superficie del electrodo. Y finalmente, estos tres problemas provocan un rápido decaimiento de la capacidad de carga del material. Es decir, que el material en volumen presenta una ciclabilidad pobre. Entonces, yo les voy a presentar nuestro abordaje a estos dos problemas, disolución de manganeso en el electrolito y fracturas a nivel de partícula electrodo, mediante la síntesis de nanoestructuras de óxido de litio manganeso con morfología controlada. Entonces, para sintetizar los materiales, nosotros utilizamos el método de descomposición térmica de precursores organometálicos, que es el método que tienen bastante desarrollado en el laboratorio de resonancias magnéticas y que tiene la gran ventaja de que permite controlar el tamaño y la morfología de las nanopartículas. Entonces, en una síntesis típica, nosotros dispersamos los precursores organometálicos, que serían los acetilacetonatos de litio de manganeso, en oleilamina, que actúa como solvente y surfactante. Esta mezcla la precalentamos en aire para eliminar humedad, siempre bajo agitación mecánica, y luego aumentamos la temperatura a la temperatura de descomposición térmica. Mantenemos en condición de reflujo durante un par de horas bajo atmósfera de nitrógeno. Luego lavamos y obtenemos la muestra que denominamos muestra ASMADE. A esta muestra le hacemos un tratamiento posterior térmico en aire a 300 grados en una mufla y finalmente obtenemos la muestra tratada, que son las nanoestructuras de óxido de litio manganeso. Buscando variar la morfología de las muestras, nosotros cambiamos la temperatura de reflujo, la variamos, y además agregamos etapas de descomposición térmica a la síntesis. Entonces, nuestras aproximaciones fueron: en una síntesis, seteamos la temperatura de reflujo a 180 grados centígrados. En una segunda síntesis, utilizamos la muestra ASMADE de esta primera síntesis como semilla y adicionamos una etapa adicional de descomposición térmica, agregando una cantidad adicional de acetilacetonato de litio. Para esta muestra seteamos la temperatura de reflujo a 300 grados. Y en una última aproximación, seteamos la temperatura de reflujo a 300 grados centígrados. Y para adelantar un poco los resultados, de esta primera síntesis obtuvimos nanoestructuras sólidas, de esta segunda obtuvimos nanoestructuras core shell, que era la idea de agregar esta etapa de descomposición térmica, y en esta tercera obtuvimos nanoestructuras huecas. Aquí les voy a mostrar brevemente cómo preparamos las celdas. Primero hacemos una tinta que contiene el material activo, que es el material tratado. Esta tinta tiene también el aditivo conductor, que es carbón, y un aglutinante, que es PVDF. Luego esta tinta la expandemos en papel aluminio y cortamos el electrodo en forma circular. La celda, que es como esta que se muestra en la foto, la armamos en la caja de guantes. Y usamos como electrodo de referencia y contraelectrodo litio metálico. Luego las medidas las hacemos en el potenciostato, que es el de esta foto. Y entre las medidas que hacemos están voltamperometría cíclica, ciclos de carga y descarga y espectroscopía de impedancia electroquímica. Bueno, ahora les voy a contar los resultados que hemos obtenido hasta ahora. En todas las síntesis caracterizamos estructuralmente las muestras ASMADE y las tratadas. Entonces, en la primera síntesis
con la temperatura de reflujo a 180 grados centígrados, que fue en la que obtuvimos la nanoestructura sólida, vimos en el difractograma de rayos X, primero que no es una muestra monofásica. Luego, las reflexiones más intensas y más delgadas coinciden con la fase monóxido de manganeso. Y el resto de las reflexiones, que son bastante más anchas y menos intensas, las asignamos a la fase dióxido de manganeso y a Mn3O4. Como esta muestra resultó siendo multifásica, aplicamos el tratamiento térmico a 300 grados centígrados y finalmente obtuvimos la fase de interés, que es litio manganeso 2 oxígeno 4. Estas dos figuras muestran los patrones de difracción de electrones de la tratada y de la muestra ASMEI, y de este lado del panel están los perfiles rotacionales de intensidad. Y esto nos confirma la asignación de fase que habíamos hecho en el difractograma de rayos X. Bueno, aquí vemos imágenes de TEM de la muestra ASMEI de las nanoestructuras sólidas. Y vemos que son partículitas redondeadas de un diámetro medio de 21 nanómetros. En esta imagen de alta resolución podemos ver más a detalle las partículitas y vemos que muestran una estructura core shell. Pero además, con un análisis más exhaustivo, pudimos ver que hay variaciones muy ligeras en la inclinación de los planitos, lo que nos permitió identificar distintos dominios cristalinos. Y concluir que las partículitas están formadas por partículitas mucho más pequeñas de un diámetro medio de 4.9 nanómetros. Aquí muestro la transformada de Fourier de esta imagen. Observemos que estas dos reflexiones, que son más intensas y definidas, corresponden a la fase de monóxido de manganeso, que se condice con las reflexiones intensas que observamos en el difractograma de rayos X. Y vemos este par de reflexiones más difusas que son de la fase de Mn3O4. Luego, con esta información, reconstruimos la imagen para obtener una distribución espacial de estas fases a lo largo de la partícula y obtuvimos que el núcleo de la partícula, o el core, está formado por monóxido de manganeso y el shell está formado por partículitas de Mn3O4. También identificamos unas partículitas que parecían ligeramente distintas a estas anteriores y al hacer la transformada de Fourier vimos que las reflexiones intensas coinciden, al igual que en la otra muestra, con el monóxido de manganeso y que además están estas dos reflexiones, o este par de reflexiones bastante menos intensos y más difusos, que son de la fase dióxido de manganeso. El resto de las reflexiones son de la fase Mn3O4. Y de nuevo, reconstruyendo la imagen, obtuvimos la distribución espacial de las fases. Y esta particulita también es un core de monóxido de manganeso y está rodeada de partículitas pequeñitas de Mn3O4 y MnO2. Luego del tratamiento térmico, que obtenemos la fase de interés, vemos que las partículas no preservaron su estructura core shell y que presentan bordes bastante más rectos que la muestra anterior, que la muestra ASMEI. También vemos que hubo solo un ligero aumento en el tamaño promedio de las partículas. Luego a esta muestra le hicimos la caracterización electroquímica y vemos en esta figura los ciclos de carga y descarga, que presentó una capacidad de descarga inicial buena, de 100 mAh por gramo, pero en esta gráfica vemos que a medida que ciclaba la celda, la capacidad de descarga se iba degradando, hasta que en el ciclo 200 la muestra, el material solo retenía un 12% de la capacidad inicial, lo que sugiere que hay algún tipo de degradación en el electrodo. Esta
curva muestra la eficiencia coulombica que está asociada con la eficiencia de carga y descarga de la batería o de la celda. Y vemos que tiene un valor de 90%, que es un valor que no se considera óptimo. Luego hicimos medidas de voltamperometría cíclica a distintas velocidades de barrido, y la curva de la voltamperometría muestra los picos de los procesos redox que ocurren en la carga y en la descarga. Luego, relacionando las corrientes de estos picos anódicos con la velocidad de barrido, a partir de esta ecuación, pudimos determinar un parámetro que nos indica bajo qué mecanismo ocurre el almacenamiento de litio en el material. Y de acuerdo a los valores que obtuvimos, concluimos que el mecanismo de almacenamiento de este material está dominado principalmente por difusión, pero que también hay una contribución capacitiva. Y esta contribución capacitiva se suele dar en materiales que presentan altas velocidades de carga y descarga. Este es el espectro de impedancia electroquímica. Aquí se muestra la impedancia de la celda en función de la frecuencia, en este rango de frecuencia. Y a partir de este espectro, uno puede obtener información acerca de los procesos que ocurren dentro de la celda. Entonces, bueno, a partir de esta información pudimos extraer un coeficiente de difusión de litio aparente. Y el valor que obtuvimos es 2 órdenes de magnitud superior al que está reportado en la literatura para materiales en volumen. Y esto nos confirma que efectivamente el material presenta alta velocidad de carga y descarga. Bueno, ahora voy a contarles sobre las nanoestructuras core shell. Bueno, la caracterización por rayos X nos muestra que tampoco es una muestra monofásica de partida, y vemos que de nuevo las reflexiones más intensas y más estrechas corresponden a la fase de monóxido de manganeso. Las otras reflexiones, que son bastante menos intensas y más anchas, las asignamos a la fase Mn3O4 y MnO2. Luego del tratamiento térmico, obtuvimos la fase litio manganeso 2O4, que es la fase de interés, pero identificamos reflexiones que corresponden a una fase secundaria, que es Mn3O4. Aquí vemos el patrón de difracción de electrones de la muestra ASMADE y confirmamos la asignación de fase que hicimos en el espectrograma de rayos X. En estas imágenes de TEM vemos la morfología de las particulitas. Estas tienen un tamaño medio de 23 nanómetros. Y en esta imagen vemos que de nuevo tenemos una partícula con estructura core shell y que está formada por particulitas mucho más pequeñas de tamaño comparable con las que conforman la muestra de las nanoestructuras sólidas. En la transformada de Fourier de esta imagen identificamos reflexiones del Mn3O4 que son un poco menos difusas que las reflexiones del monóxido de manganeso. Y además identificamos las reflexiones del óxido de litio. Entonces, reconstruyendo la figura a partir de esta información, vimos que la partícula está formada por un core de monóxido de manganeso y está rodeada por partículitas de Mn3O4 y de óxido de litio. Bueno, luego hicimos el tratamiento térmico y vimos que la estructura core shell se conserva. Y también vimos que el aumento en el tamaño medio es bastante ligero. Cuando hicimos el análisis por transformada de Fourier de esta partícula, luego de esta imagen,
vimos que las reflexiones intensas corresponden a la fase de óxido de litio manganeso y las reflexiones más difusas y menos intensas corresponden a la fase de óxido de litio, que era lo que estábamos buscando. Entonces, haciendo la reconstrucción de la imagen, vemos que el core de la partícula es la fase de interés, óxido de litio manganeso, y está rodeada por una capita de óxido de litio. Cuando hicimos la caracterización electroquímica de esta muestra, la muestra no anduvo. Y entre las posibles causas que pensamos de que la muestra no dio respuesta electroquímica, está que la capita de litio pueda estar comportándose como aislante electrónico en la partícula. O también que el hecho de que la muestra no sea monofásica influye negativamente en la respuesta electroquímica. Y bueno, finalmente tenemos la tercera aproximación, en la que aumentamos la temperatura de reflujo a 300 grados centígrados. La idea de esta síntesis era obtener antes del tratamiento térmico en aire la fase de interés. Pero vimos por los rayos, los difractogramas de rayos X, que obtuvimos de nuevo una muestra monofásica. Y en este caso, bueno, las reflexiones de monóxido de manganeso están igual que en las otras muestras, son bastante más intensas y estrechas. Y tenemos dos fases secundarias, que son bastante más anchas, las reflexiones, y que corresponden a la fase litio 2 manganeso 2 oxígeno 4 y manganeso 3 oxígeno 4. Cuando hicimos el tratamiento térmico, finalmente obtuvimos la fase de interés, que es litio manganeso 2 oxígeno 4. En todos los difractogramas de todas las muestras, vemos que las reflexiones son bastante anchas. Y esto va en concordancia con el tamaño, con la escala nanométrica de las partículas. Entonces, lo interesante de esta muestra es que obtuvimos en la etapa ASMEID dos morfologías distintas, unas partículas huecas y unas partículas sólidas. Y una vez que tratamos, todas las partículas que identificamos son huecas. A partir de los resultados de esta síntesis, publicamos un paper este año. Y estas nanoestructuras que obtuvimos son las nanoestructuras más pequeñas de este material que están reportadas en la bibliografía. Bueno, aquí les muestro las partículas huecas de la muestra ASMEID. Vemos el patrón de difracción de electrones que indica que las partículas huecas son de la fase litio 2 manganeso 2 oxígeno 4. Y viendo la imagen de TEM, observamos que, bueno, primero que son huecas. Además, las partículas grandes presentan, son más alargadas, mientras que las partículas más pequeñitas tienen una forma más redondeada. Y viendo la diferencia de contraste a lo largo de toda la partícula, podemos inferir que hay una porosidad que se debe al empaquetamiento de las partículitas pequeñitas. Estas partículitas pequeñitas tienen un diámetro medio de 5.8 nanómetros. Bueno, aquí vemos el otro tipo de morfología que encontramos en la muestra ASMEID. Y el patrón de difracciones nos indica que estas muestras son de la fase MNO y MN3 o 4. La fase que identificamos en estas partículitas, más la fase que identificamos en las partículitas huecas, en conjunto se condicen con la fase que identificamos en el difractograma de rayos X de la muestra ASMEID. La transformada de Fourier de esta imagen de alta resolución nos muestra
reflexiones intensas de monóxido de manganeso y el resto de las reflexiones corresponden a la fase Mn3 o 4. Y haciendo la distribución espacial de las fases en la partícula, observamos que, como en los casos anteriores, el núcleo es de monóxido de manganeso y está rodeado por partículitas de Mn3 o 4. Y finalmente vemos en estas imágenes las partículitas de la muestra ya tratada, que es la que contiene la fase de litio manganeso 2, oxígeno 4. Estas partículitas, por un lado, conservan la morfología hueca de la muestra ASMEID. Además, la variación del tamaño es bastante ligera con respecto a la muestra ASMEID total. También vemos, con un análisis más cuidadoso, que está formada por dominios cristalinos pequeñitos. Y cuando comparamos el tamaño medio de estos dominios cristalinos, se corresponden con las partículitas que forman las estructuras ASMEID huecas de la muestra ASMEID. Las estructuras huecas de la muestra ASMEID. Además aquí graficamos el volumen de la pared de las partículas en función del volumen de la partícula, y cuando comparamos con la muestra ASMEID vemos que no hay una diferencia considerable entre ambas muestras. Y mirando con más detenimiento las imágenes de alta resolución, la diferencia de contraste que se puede observar, sobre todo en la pared de la partícula, nos indica que hay una porosidad remanente. De manera que concluimos que el tratamiento térmico induce la fase, pero no modifica las características esenciales de la nanoestructura, que es la morfología hueca y la porosidad. Entonces, además, una característica importante que vimos en estas partículas es que presentan planos expuestos de la familia 111. Y estos planos expuestos son favorables porque permiten la formación de una serie estable. Y esto lo vamos a ver más adelante cómo influye en la respuesta electroquímica del material. Bueno, aquí les muestro los ciclados de carga y descarga de esta muestra. Vemos que la capacidad de descarga inicial es ligeramente menor a la de las partículas sólidas, pero en esta curva vemos que esa capacidad se mantiene bastante estable hasta el ciclo 200. La capacidad de retención disminuye solo hasta el 82% de la capacidad inicial. Y también vemos que la eficiencia de carga es bastante estable y se acerca a 98%, que es un valor bastante óptimo. Entonces, nosotros le atribuimos a la estabilidad de esta muestra, a la estabilidad del ciclado, que las partículas porosas y con morfología hueca son más resistentes a la degradación mecánica debido a los cambios de volumen que ocurren durante el ciclado. Y por otro lado, que las partículas con planos 1,1 expuestos tienden a desarrollar una SEI más estable, y esto evita la disolución del manganeso en el electrolito. Luego de las voltamperometrías cíclicas, hicimos el mismo procedimiento para determinar este parámetro que nos indica el mecanismo de almacenamiento en el material. Y vemos que de nuevo está dominado por difusión, pero esta vez la corriente capacitiva o la contribución de la corriente capacitiva es mayor que la que obtuvimos para las nanoestructuras sólidas. Por lo tanto, esto sugiere que estas presentan aún mayor velocidad de carga y descarga. Y esto luego lo confirmamos a partir de los datos de la espectroscopia de impedancia electroquímica, cuando
obtuvimos el coeficiente de difusión de litio, que es un orden de magnitud superior al de las nanoestructuras sólidas y 3 órdenes de magnitud mayor a los reportados en la bibliografía para el material en volumen. Finalmente, luego de todos los resultados, todavía nos queda una pregunta pendiente, y es ¿dónde está el litio en las muestras ASME de las nanoestructuras sólidas y de las core shell? Porque en los difractogramas de rayos X y en los patrones de difracción de electrones no vimos fases litiadas, no pudimos identificar fases litiadas en esas dos muestras ASME, pero en la muestra ASME de las nanoestructuras huecas sí está la fase litiada. Entonces nos preguntábamos dónde está el litio en esas fases. Y para responder esta pregunta, incorporamos a último momento una técnica adicional, que es la espectroscopía electrónica de pérdida de energía. Es una técnica reciente y que acá en Bariloche está el único espectrómetro de pérdida de energía que está instalado en el TEM. Esta es una área bastante nueva para mí, así que todavía no manejo bien la terminología. Solo voy a contarles bien superficialmente los resultados preliminares que obtuvimos hace poquitos días. Entonces, aquí en la parte superior vemos los espectros que corresponden a las bajas pérdidas. Y en la parte inferior están los espectros de pérdida de carozo. Entonces, en estos espectros que corresponden a las nanoestructuras sólidas, yo agregué como referencia el espectro del dióxido de manganeso para relacionar con las estructuras que observamos en los espectros de la muestra ASME tratada, sobre todo porque el borde de absorción del litio se superpone con el borde de absorción del manganeso. Entonces, para tener una mejor referencia al identificar los bordes. En la tratada vemos que está la estructura de los bordes de absorción del dióxido de manganeso y tenemos un borde de absorción adicional que corresponde al borde K del litio. En la ASME no vemos un pico tan intenso, pero sí pudimos ver que hay una variación ligera, pero está en la pendiente del espectro. Y esto nos sugiere que sí, que ahí está el litio. La razón por la que no veamos el pico intenso aún no la tenemos clara, pero pensamos que el litio puede estar en un entorno desordenado. Y por eso no vemos el pico intenso como lo vemos en la tratada. Ahora, la aparición de este pico, o la presencia de este pico acá del litio, se condice con este prepico que pertenece al borde de absorción del oxígeno en la muestra tratada. Fíjense que está en la tratada, que tiene el borde intenso o más intenso del litio, pero en la ASME, que no tiene ese borde tan intenso, ese pico tan intenso, no se observa el prepico. Ahora, en la core shell es interesante porque los espectros de la muestra tratada y de las ASME son bastante similares. Sin embargo, pudimos ver que hay una variación en la pendiente del espectro justo donde debería estar el borde de litio, de absorción del litio. Y también en el borde de absorción del oxígeno vemos que no está el prepico que vemos en la tratada de las nanoestructuras sólidas. Esto todavía no entendemos por qué es así. Y bueno, estamos buscando entenderlo y relacionarlo con la falta de respuesta electroquímica de este material, de las nanoestructuras core shell. Y bueno, aquí están los espectros de las nanoestructuras huecas. En este caso es más fácil ubicar el borde de absorción del litio en ambas muestras, en ambos espectros.
Y esto se condice con que en los rayos X y también en la difracción de electrones vemos en la muestra SMATE que está una fase litiada. Y bueno, aquí vemos el borde de absorción del oxígeno y está el prepico que se corresponde con la presencia del pico de absorción del litio en las bajas pérdidas. Y bueno, entonces para concluir, nosotros obtuvimos nanoestructuras de óxido de litio manganeso con distintas morfologías, variando la temperatura de reflujo y el número de etapas de descomposición térmica. Las nanoestructuras sólidas que obtuvimos tienen buena capacidad de descarga y buen coeficiente de difusión de litio, pero tienen muy baja ciclabilidad. Luego, las nanoestructuras core shell, si bien logramos obtenerlas, que era el objetivo de esa síntesis, no exhiben actividad electroquímica. Y las causas pueden ser que el shell el shell de óxido de litio se comporte como aislante, impidiendo la conducción electrónica, y que la muestra es multifásica. Y finalmente, las nanoestructuras huecas presentan capacidad de descarga un poco menor que las sólidas, pero mayor coeficiente de difusión de litio y mejor estabilidad, debido a las características de su morfología. Así que todo indica que este tipo de morfología hueca y porosa brinda mayor estabilidad en el ciclado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eviluz. Linda presentación. Estamos abiertos a preguntas. Voy a dejar de compartir. Elin, ¿tienes una pregunta? Sí, muy linda la charla, Eviluz. Gracias. Sí. La pregunta que te quería hacer es, ¿pudieron hacer una cuantificación de las concentraciones que tienen en las muestras, así, el total de litio, manganeso, como para ver si, porque como a veces tenés otras fases, las de monóxido de manganeso 3 o 4, a ver si perdés parte del litio en la síntesis, o, digamos, o dónde está, para ver si podés saber dónde está. No hemos hecho esa cuantificación, pero sabemos que el litio está porque cuando hacemos el tratamiento térmico se forma la fase que de acuerdo a la estequiometría, o sea, de acuerdo a las proporciones que usamos, que son proporciones estequiométricas. Entonces estamos claros que el litio está en algún lugar. Pensamos que está en solución sólida con el monóxido de manganeso o el Mn3 o 4. Pero no hemos hecho una cuantificación del litio y del manganeso aún. Y ahí, porque no sé si entendí bien, pero me pareció que en la última muestra tenías la fase litio-manganeso, manganeso-oxígeno 3, pero en las otras... En la hueca. En la hueca, pero en las otras veías otras fases también, ¿no? La de manganeso 4. Sí, en las otras vimos óxidos de manganeso y solo en la hueca vimos una que no era la fase de interés, es la litio 2, manganeso 2 o 4, que no es activa, electroquímicamente activa, pero está el litio, o sea, está al menos la estructura cristalina se puede identificar, que es lo que no pudimos en las otras muestras. No entendimos nada. Bueno. Que Eviluz estaba... No se escucha. No se escucha. Sí. Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, muy linda charla. Me queda la pregunta muy básica. ¿Cómo se hace la reconstrucción de las fases en las nanopartículas? Tan bonita que queda. Es que no es básico eso. Disculpe. Bueno, mejor entonces. Sí, ahí seleccionamos las reflexiones que corresponden a la fase, enmascaramos y a partir de esa máscara
reconstruimos la imagen haciendo una antitransformada de Fourier. Entonces, haciéndolo con distintas reflexiones, podemos superponer las imágenes como capas. ¿Y viene algún software especial para eso? Nosotros lo hacemos en el Digital Microlab, Ajá. que es el del TEM. El TEM provee algún. Sí, ese se puede descargar de forma gratuita. Sí, sí. El Y no sé si hay otros programas que permitan hacerlo, no he usado otros. Creo que el JImage también permite hacer, creo, no estoy seguro. Sergio. A ver si me funciona la conexión ahora. Sí, ahora te escuchamos. Carlos, lo que hizo en relación con tu pregunta, eso se llama segmentar, cuando vos separás las distintas contribuciones a la imagen. Y lo que decía Lynn es que después del tratamiento térmico, queda un material monofásico. Todo lo que vos encontrás en el microscopio es la fase de interés. Entonces, eso lo que decía Eviluz es que, si bien en la que es la muestra de partida, la que sale de la síntesis, es bifásica o tiene más fase, luego todo va a parar a una sola cosa. Claro, pero eso tampoco quiere decir que no haya defectos de litio, ¿no? O sea, es una estructura cristalina. Claro, la pregunta de Lynn era si se perdía el litio, esas cosas. Entonces, como al final de todo vos tenés un material monofásico, ¿sí? Entonces es como que por ahí la cuantificación de la muestra no interesa porque no es la para ser electroquímicamente activa, digamos. Y además, estos espectros están adquiridos en esos materiales que son bifásicos por lo menos, promediando sobre todo partículas de las distintas fases. Y cuando vos haces un experimento de ILS, puedes hacer distintos tipos de experimentos de ILS que hay que pensarlos bien. Por ejemplo, si tiene sentido andar ahora partícula por partícula y ir siguiéndolos para ver cómo cambian, digamos. Tal vez no sea conveniente, digamos, no es necesario. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, yo tengo una pregunta. O sea, la 6 que ves para los planos 1, 1, 1 é distinta da que se pode formar em outros planos, imagino, dessa fase. Em as partículas sólidas, não é o plano 1, 1, 1 que está expuesto, é outro. Es otro plano, no recuerdo ahora exactamente qué plano es, pero, o sea, sí se encuentra el plano en algunas partículas, pero mayormente están otros planos. Ok, o sea, uma distribuição mais randômica do plano expuesto enquanto que na outra. Ok, sí. Perfecto. Y más una pregunta, o sea, ¿cómo es la formación de las huecas? O sea, ¿por qué quedaron huecas? Y bueno, pensamos que fue un proceso de oxidación muy rápido. Y esto fue accidental totalmente. O sea, creemos que hubo un flujo de aire que entró durante la síntesis cuando estaba a temperatura alta, a 300 grados, y esto provocó esta oxidación rápida que, o sea, una explicación podría ser que los coeficientes de difusión del oxígeno y del manganeso son muy distintos, siendo el oxígeno más rápido. Y esto fue lo que puede ser lo que forme los huecos, la parte vacía de la partícula. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ah, sí, ahí tenemos Mario Basegui, levantó la mano y después Carlos. ¿Me escuchan? Espero que sí. Sí. Sí, perfecto. Me gustó mucho tu seminario, pero me quedó una intriga sobre la evolución temporal de esas partículas huecas. ¿No se llenan nunca? O sea,
no degrada el hueco por difusión hacia adentro? Bueno, esa síntesis la hicimos una sola vez, no cambiamos ni el tiempo de reflujo como para ver cómo evolucionaban las partículas. Así que no sé si luego termina con un tiempo mayor de reflujo, terminan siendo sólidas. Pero se bancam 200 ciclos, não? Ou seja, que o tempo de ciclado é relativamente lento esse tempo, não? Não sei quanto tempo tarda 200 ciclos. Ok. Digo, es una pregunta que se me ocurrió respecto de la estabilidad temporal de la batería. O sea, si yo la compro acá en un comercio, una batería cargada, todo lo que yo quiera, y la dejo mucho tiempo o poco tiempo, hay un proceso de descarga que no es exigido desde el exterior porque está conectado a algún circuito, sino simplemente por una cuestión de procesos difusivos. Por eso se me ocurrió que quizás los huecos esos, con el tiempo, se puedan ir en el transcurso del tiempo, independientemente de la forma en que fueron preparados. Si lo dejo estar en el tiempo, tal como lo preparé, podrían presentar efectos difusivos hacia adentro que invaliden la capacidad de acción de la partícula hueca. No sé si me explico. Sí, yo pensaba que la pregunta era si en la síntesis la partícula evolucionaba a una No, yo estoy yendo un poquito más allá. Sí. Bueno, nosotros hicimos microscopía electrónica de transmisión a estas muestras mucho tiempo después de estar sintetizadas. No hemos hecho a las muestras ya cicladas para ver si las partículas huecas siguen siendo huecas, pero la estabilidad que muestra en el ciclado sugiere que sí, que siguen siendo, o sea, que mantienen al menos la morfología. Pero sería interesante hacer microscopía de las partículas ya cicladas. O si no, Eviluz, una cosa que podrías hacer es la celda que donde vos paraste en los 200 ciclos, dentro de 6 meses, volver a ciclarla para ver si por lo menos lo que dice Paseggi, si continúa con las mismas prestaciones o si se vino abajo sola por estacionarla a la batería. Claro. Okay. Porque la otra sería armar la celda y no ciclarla nunca, y ciclarla después de un tiempo en contacto con el electrolito, y que recién ahí empezar a evaluar la propiedad electroquímica, ¿no? Claro, también puede ser, sí. Bueno, muchas gracias. Muy lindo tu seminario. Gracias. Carlos, ¿tenías una pregunta? Un comentario más que nada, porque lo de hueca que mencionaba Eviluz, me hizo acordar las partículas que hacía Rodos por spray pirólisis, que también tenían la propiedad de hueca porque se evaporan muy rápido, o sea, y es un proceso rápido de reacción, justamente. Y aquí, si la oxidación ocurre así, pues me suena que es compatible con eso que dicen, ¿no? Sí, yo conocía partículas huecas micrométricas, ya son muy antiguas, que hacían por láser, ¿no? O sea, tenían un hierro y lo daban con láser, lo oxidaban súper rápida y ela tendia a quedar hueca. E por métodos químicos também sai, em geral, isso, quando você faz uma síntese muito rápida e metes oxígeno logo a princípio em alta temperatura e tens é um ambiente muito redutor. Então, se abrir, a atmosfera redutora se vai muito rápido, porque está em reflujo, e o oxígeno entra muito rápido, porque começa a baixar a temperatura, então chupa, não? Então, provavelmente que vem por aí, sim. Está bueno. Bueno, muy lindo. Gracias. Gracias. Bueno, ahí ya nos metemos demasiado en la presentación. Sí, creo que estamos. Bueno, agradecemos a Eviluz. Muchas gracias. Muy lindo seminario, Eviluz. Gracias. Bueno, felicitaciones.
Ya está con la tesis cocinada. Sí, más o menos. Bueno, chao, chao, gracias. Chao, chao. Adiós, gracias. Bueno, a los resonantes, si nos quedamos, Alejandro, ¿es eso? Sí. Sí. Un ratito nomás, les cuento algunas novedades y